¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Jueves de Debate 22. Hoy vamos a hablar sobre la crisis hídrica aquí en México. Y ciertamente en los últimos meses pues hemos leído, escuchado con gran preocupación que México se encuentra en medio justamente de esta problemática. Además de la sequía que recorre nuestro país, también por el cambio climático, enfrentamos problemas de una pésima distribución, una ley nacional de aguas que tiene más de 30 años, desde principios de los 90, que fomenta también la desigualdad. También tenemos contaminación, mantos acuíferos sobreexplotados, fugas y una pésima cultura de consumo del agua. En fin, que así podríamos seguir sumando una cantidad de problemas, pero la pregunta que se hace necesaria es, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las salidas y por dónde empezamos? Porque lo que es innegable es que el problema va creciendo y todo esto se suma pues a la crisis medioambiental que vivimos en todo el planeta. Así es que para tratar de desmenuzar todos estos temas, hoy doy la bienvenida a dos destacados especialistas de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Déjenme presentarles, doctor Fernando González Villarreal, bienvenido, ¿cómo está? Usted es coordinador técnico de la Red del Agua UNAM y director del Centro Regional de Seguridad Hídrica. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Al contrario. Maestro Eduardo Vega, bueno, tú estás al frente de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Así es, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ambos. El problema es enorme. Yo voy a poner una pregunta sobre la mesa, muy concreta, y pues, ¿qué le parece, doctor Villarreal, si empezamos con usted? Así de concreto. ¿Enfrentamos una crisis hídrica en México? Sí, ¿y de qué tamaño? Estamos preparando hoy una participación de México y Centroamérica, América en general, para el Foro Mundial del Agua que se va a celebrar en Asia, en Bali, en mayo precisamente de este año. Y este Foro Mundial del Agua y otra reunión de Naciones Unidas sobre el agua del año pasado, lo primero que reconocen es que la crisis que en el mundo era realmente regional, realmente por países, se ha generalizado. A partir de la primera reunión de Naciones Unidas en el año de 1977, se trató de prevenir la crisis del agua, pero la realidad es que hemos fracasado como habitantes del mundo y hoy tenemos una crisis generalizada y que se manifiesta, por ejemplo, en una situación muy difícil y peligrosa en Ciudad del Cabo, donde se inventó el término día cero. También tuvimos una crisis grande en Sao Paulo hace unos años, en Monterrey el año pasado y hoy mismo. En Sudamérica, prácticamente uno de los afluentes del río Amazonas se secó el año pasado, el río Solimais. Y esto realmente nos alerta a decir que la crisis que tratamos de prevenir ya está con nosotros. Esta es una crisis global y desde luego tiene manifestaciones también en México. Y es una crisis que podríamos denominar de seguridad hídrica. ¿Qué quiere decir esto? Seguridad hídrica implica 4 cosas. Primero, el garantizar agua de buena calidad y en buena cantidad, en cantidad suficiente para las personas. En segundo lugar, garantizar que tenemos agua para la salud de los ecosistemas. La salud de los ecosistemas. En tercer lugar, que tenemos también agua para poder abastecer a las industrias y a las actividades productivas que son inherentes de nuestra civilización. Y finalmente, poder plantear que tenemos una sociedad resiliente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos, que podemos recuperarnos después de estos fenómenos, aún en condiciones de cambio climático. Entonces tenemos una crisis de seguridad hídrica y estamos hoy trabajando en poder tener índices y una plataforma que nos diga cómo vamos avanzando o retrocediendo en el fenómeno de tener seguridad hídrica. Evidentemente, hoy no tenemos seguridad hídrica en una buena parte del país ni en el Valle de México. De acuerdo. Maestro Vega, a ver,
Dice aquí Fernando que es una crisis a nivel global. Estamos hablando también de un fracaso de un modelo civilizatorio, estamos pensando en que eso tiene que ver, desde luego, con el cambio climático, supongo, ¿no? O sea, toda la crisis socioambiental a nivel global, porque ¿de qué otra manera podríamos explicar, digamos, esta problemática a nivel mundial? Sí, no hay duda que la variable sociodemográfica importa muchísimo. Si fuéramos sociedades relativamente pequeñas, tendríamos requerimientos de agua igualmente de menores volúmenes diarios y anuales. Somos sociedades sociodemográficamente muy grandes y necesitamos agua para el bienestar social, para mantener o mejorar las condiciones básicas de vida, para hidratarnos, para saciar la sed, para mantener el metabolismo de todo mundo, pero también, como ya lo dijo el doctor González Villarreal, para que las actividades económicas mantengan en la localización donde se encuentran la articulación y su dinámica sin interrupciones. El agua es imprescindible, parece una obviedad, pero hay que recordar, el agua es un bien imprescindible que debemos cuidar. Ahora, evidentemente, los volúmenes de agua renovable que tenemos disponibles no necesariamente son los mejores, debido a que la población crece, los requerimientos económicos también, y más o menos, con sus oscilaciones, tenemos un mismo volumen disponible de agua. Entonces, en México, por ejemplo, a escala nacional, tenemos en promedio anual aproximadamente unos 460,000 hectómetros cúbicos de agua disponible. Más o menos 90,000 de esos son de usos consultivos, es decir, el 20% los usamos para abastecimiento público de agua en ciudades, para ofrecer agua a distritos de riego y actividades agrícolas diversas y ganaderas acuícolas también, pero para actividades manufactureras y turísticas y para generar energía termoeléctrica o diferente a la hidroeléctrica, porque la hidroeléctrica usa agua, no hay duda, pero la deja correr, no es un uso consultivo o extractivo. Entonces, el agua la necesitamos para un montón de cosas y diario, no a veces sí, a veces no. Entonces, hay que tener mucha preocupación, por lo que ya refería el doctor González Villarreal. Si hay una crisis de agua, es inseguridad hídrica y eso genera también su correlación con la insustentabilidad hidrológica. El agua ¿Qué quiere decir insustentabilidad hidrológica? Sí, el agua sale de la llave, la respuesta es sí, abre uno el grifo, sale, pero uno podría decir no solo de la llave, sale de la naturaleza. Y entonces la cuenca hidrológica, los sistemas hidrológicos completos, caudales que surcan las superficies y los flujos que hay en el subsuelo, los acuíferos, esos son los sistemas hidrológicos. Entonces, la insustentabilidad hidrológica tiene que ver con que estamos aprovechando de manera excesiva, desmedida, inadecuada esos caudales de la naturaleza, pero también no estamos conservando las fuentes, los recursos, los caudales hidrológicos. Entonces, yo coincido, por supuesto, con el doctor González Villarreal cuando dice hay que tener mucha precaución con las decisiones que tomamos individual, familiarmente, a escala de ciudad, a escala de país. De política pública también. Pero es de política pública. Entonces ahí tenemos muchas oportunidades para enfrentar y resolver esta crisis de agua. Déjeme regresar con usted, doctor Fernando. A ver, y tomando en cuenta sus argumentos, por supuesto, sin perder de vista que es un problema, como usted bien lo explicó, a nivel global. Pero si nos vamos al caso concretamente en México, ¿dónde podríamos detectar o cuáles serían los problemas más detectables, ¿no? A nivel, digamos, de la problemática que tenemos el agua? ¿A qué se refiere? ¿Tiene que ver con una mala distribución? ¿Tiene que ver con un acaparamiento del agua de algunas empresas? ¿Tiene que ver con la contaminación, con una red que ya está vieja? ¿A qué nos referimos o cuál sería ese problema a nivel local nacional que tendríamos que detectar? Si vemos las causas de esta crisis que estamos observando en el país, podemos decir que tiene dos tipos de manifestaciones.
La primera es coyuntural. Tenemos este año y los últimos 2 años atrás una situación de sequía que en México se manifiesta en aproximadamente el 60% del territorio nacional, entre sequía extrema y sequía muy extrema también. Perdón que lo interrumpa, ¿esto está vinculado con el cambio climático o no necesariamente? Está vinculado con el cambio climático, pero esta variabilidad la hemos tenido siempre. Desde las citas bíblicas, Jacaranda, decíamos que teníamos 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. O sea, nuestro registro hidrológico es realmente una serie de sequías y inundaciones, épocas muy abundantes en todo el registro. Entonces es natural que tengamos una variabilidad hidrológica en todos nuestros ríos. Pero adicionalmente tenemos algo que es estructural. Y eso tiene que ver primero con el aumento del estrés hídrico. Aumentamos la demanda, vamos aumentando, vamos creciendo en la población, vamos creciendo en la actividad económica y eso demanda cada día más agua sobre una cantidad fija que tenemos en el mundo. Tenemos el cambio climático, que también ya es un asunto estructural que nos hace más intensa la variabilidad natural. Tenemos una infraestructura que en general está agotando su vida útil. Tenemos insuficiencia de recursos financieros para poder atacar los problemas del sector y una gobernabilidad con responsabilidades fragmentadas. O sea, tenemos distintas autoridades a nivel federal, a nivel estatal y municipal que tienen que ver con abastecimiento de agua. Muchas instituciones que no sabemos bien a bien. Y un trabajo muy importante de la Federación y de la Comisión Nacional del Agua es precisamente el coordinar los trabajos y las acciones de todo un sistema hidráulico nacional que abarca todo el país y abarca todos los niveles de la gobernabilidad. Y para salir de la crisis necesitamos realmente hoy un cambio de paradigma. Necesitamos básicamente como política pública que el agua suba en la jerarquía de nuestra política pública en general. Porque hoy decimos que el agua es muy importante, pero le dedicamos pocos recursos. Y yo digo groseramente que amor que no se refleja en la cartera no es amor de veras. Entonces, fundamentalmente necesitamos responder a eso. El agua la da Dios, pero no la entuba. Entonces necesitamos realmente los mexicanos y en particular los ingenieros construir la infraestructura necesaria para poder adaptar el régimen natural a las demandas de la sociedad y de los particulares en general. Déjeme hacer una pausa porque ahora quiero que responda porque ya lo vi ahí muy interesado, pero déjeme ir a una... No, perfecto. Regresamos con usted, claro, ya sí. Le doy toda la palabra para que responda a lo que decía el doctor González Villarreal. Hacemos una muy breve pausa. Volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual que
Este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Seguimos hablando de la crisis hídrica en México, y justamente después de que el doctor González Villarreal decía algo que me parece muy interesante. Necesitamos un cambio de paradigma, y usted ahí quería decir algunas otras cosas. Adelante. Sí, el doctor González Villarreal ha puesto varios dedos en diferentes llagas, y es muy importante lo que ha mencionado. Quiero poner de ejemplo algunos, 2 o 3. Decía, la infraestructura hidráulica que se ha construido en el país, y eso es un esfuerzo de política pública más que encomiable e imprescindible en su momento, y lo sigue siendo hoy. No obstante ello, ya tiene una vida útil cumplida. La gran parte de esa infraestructura que tenemos hoy, y otra está por cumplir su vida útil. Entonces, tenemos que sustituir gradualmente, pero desde hoy en adelante. Y eso no se hace con propuestas por escrito o habladas, se hace con recursos públicos que se invierten de manera directa en la innovación tecnológica, las nuevas instalaciones de infraestructura, que es equipamiento, por supuesto que redes de distribución de agua potable, pero también de colecta de las aguas servidas, y de manera creciente hay que invertir mucho también a partir de hoy en plantas de tratamiento de aguas residuales, para que usemos crecientemente cada vez más aguas tratadas de origen residual, para no estar extrayendo agua de primer uso o agua potable para usos que no merecen esa calidad de agua. Entonces, por supuesto que necesitamos más y nueva infraestructura. Entonces, necesitamos más presupuesto público para gastarlo bien. Si uno toma las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del 2015 al 2021 ha habido una caída drástica de presupuesto en términos reales. Es decir, quitando la inflación como efecto que puede distorsionar las cifras nominales, en términos reales hay una caída del presupuesto del 2015 al 2021. 2022 empieza a revertirse esa tendencia un poquito, y en 2023 también se revierte un poco, pero no es suficiente. Entonces, lo que se ha dicho desde la UNAM y desde muchísimas otras casas que hacen investigación seria y de frontera sobre estos asuntos, es que uno, no el único, pero un tema que debemos discutir y acordar, ojalá, como sociedad y como gobiernos, es aumento sistemático del presupuesto para apoyar los recursos hídricos que requerimos. Pero déjeme ahí hacer una interrupción, Eduardo, porque me parece muy importante vincular esto con lo que mencionaba hace un instante, ¿no? Nuestros recursos hídricos o este sistema hidrológico que decías se ha utilizado de forma inadecuada, pero ¿cómo entonces, o sea, más allá de lo que se necesita, ¿no? Y que ustedes lo están explicando muy bien, yo me pregunto a nivel, digamos, del cambio de paradigma, de todo esto que necesitamos hacer, por ejemplo, si las metrópolis son las que consumen la mayor cantidad de agua, ¿no? Tenemos planes de desarrollo urbano que están construyendo cemento, edificios, y eso también impacta a este sistema hidrológico. Entonces, ahí pareciera que no solamente es una cuestión de dinero, sino que por el otro tenemos una política urbana errónea. Sí, perdón, rapidísimamente. Yo creo que una perspectiva, no la única, pero una perspectiva importante es la economía circular. Es decir, hay que darle varias, digamos, fases de aprovechamiento a los mismos recursos. En relación con el agua, debemos de aprovechar los caudales y
los volúmenes que tenemos disponibles más de 4 o 5 veces si es que tenemos entonces plantas de tratamiento de agua residual adecuados para hacer el tratamiento que corresponda. Depende del origen de esa agua residual, si tiene metales pesados, si no los tiene, si solo son, digamos, carga orgánica. Depende del agua residual, por supuesto, y depende del uso siguiente que se le quiere dar a ese caudal. Pero entonces eso lo sabe muy bien el doctor González Villarreal, lo saben muy bien los ingenieros hidráulicos que tienen décadas de especializarse en estos asuntos. Los economistas que nos acercamos a estos temas también lo sabemos. Entonces, el cambio de paradigma puede ser un ingrediente importante de economía circular, darle más veces aprovechamiento y uso al mismo volumen de agua. Y eso vale para los otros insumos también. Y la generación de residuos sólidos urbanos, por ejemplo, pues hacer la separación de basura, la clasificación, para que se conviertan en insumos con valor económico que puedan ser reintroducibles al circuito productivo otra vez, como nuevos insumos reprocesados. Cartón, papel, aluminio, vidrio, un montón. Entonces, desde la economía circular se puede hacer un aprovechamiento repetido de los mismos insumos sin estar impactando tanto la naturaleza. De acuerdo. ¿Quería usted comentar algo a este punto o insistiría yo, doctor, en esto que se ha explicado muy bien? Tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con un mayor presupuesto. ¿Qué hacemos con todas estas prácticas, con todos estos usos que le estamos dando a nivel, por ejemplo, hablábamos de la agricultura, ¿no? Que a mí me parece muy interesante eso que ustedes comentaron en una conferencia que tuvieron en la UNAM, y la verdad impacta a todas luces, ¿no? Que sea más de un 70% lo que la agricultura, ¿no? Chupa a nivel del agua. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo cambiamos el paradigma en ese terreno? Mire, la universidad se ha ocupado del agua desde hace mucho tiempo. Yo creo que las distintas entidades universitarias han hecho contribuciones muy importantes. Desde el Instituto de Ingeniería, por ejemplo, casi toda la infraestructura tiene algún insumo precisamente de la universidad, del Instituto de Ingeniería, nuestras leyes, nuestra política pública. Y la universidad se preocupa por el agua y por eso tenemos la red del agua de la universidad, que me honro en coordinar. Pero coordinamos a 26 distintas dependencias que trabajan sobre el agua. Entonces, el agua es un recurso muy especial, es muy interdisciplinario e intersectorial. Y entonces hemos producido 2 documentos que se llaman Perspectivas del Agua en México, en donde planteamos precisamente la problemática, nuestro diagnóstico y cuáles son las principales soluciones, en qué consiste este cambio de paradigma que estamos nosotros pensando. Y lo hicimos también para uno de las regiones más complicadas desde el punto de vista hidráulico, hidrológico en el mundo, que es el Valle de México. Entonces ponemos a la disposición de ustedes y del público en general estos 2 documentos que pueden consultarse desde luego en nuestra red. ¿Que en la red de? Red del Agua de la UNAM. Ok, ahí mismo se pueden encontrar. Los invitamos a consultar nuestro sitio en la web y que formen parte de la red también. Sí. Intégrense a la red y para poder discutir ampliamente lo que debe ser nuestra política pública. Y hemos planteado ahí que tenemos 3 niveles de actuación. El primer nivel de actuación le hemos llamado precondiciones para la solución del problema. Quiere decir que si no se resuelven esta parte, estas 3 distintas acciones de precondiciones, no vamos a resolver el problema. ¿Qué serían Son cuáles? condiciones necesarias, pero no suficientes. Necesarias son 3. La primera, que haya un verdadero liderazgo a nivel nacional, a nivel básicamente del gobierno federal, porque el agua es propiedad de la nación y así debe seguir siendo. Entonces necesitamos un liderazgo a ese nivel que plantee precisamente la solución de los problemas. Y 2 adicionales. Uno es las instituciones del agua en sí, a nivel nacional, a nivel estatal y municipal, fortalecer estas instituciones. Y por el otro lado, el disponer de los recursos económicos que solamente tienen 2 fuentes para México. Una son los subsidios,
que casi todos son de origen federal, y la otra son las tarifas que pagan los usuarios. Y el equilibrio entre estas dos cosas es lo que plantea realmente una precondición para poder resolver los problemas. Hoy necesitamos fortalecer las instituciones y necesitamos más recursos económicos de las dos fuentes para poder resolver los problemas. Al siguiente nivel, que hemos llamado acciones sustantivas, tenemos primero las fuentes de abastecimiento. Para tener caldo de liebre necesitamos la liebre, y entonces para tener un servicio de agua necesitamos fuentes de agua. Y son fuentes de agua dentro de nuestra cuenca que tenemos que cuidar como un gran tesoro. Es un almacenamiento de agua en el acuífero del Valle de México y en los acuíferos de México, que tenemos que cuidar nuestras fuentes de abastecimiento como oro. Y por un lado, lo que hemos llamado la gestión integrada de recursos hidráulicos, la medición, la concesión, todas son las partes de administración misma del agua. Y por el otro lado, la infraestructura. Entonces, renovemos nuestra infraestructura, cuidemos nuestras fuentes y hagamos realmente mediciones, nuevas tecnologías para poder predecir inundaciones y sequías. Y al final de la pirámide que estoy hablando tenemos cosas que hemos llamado problemas transversales. Son dos. Uno es la capacitación de los 250,000 personas que atienden el Sistema Hidráulico Nacional, no la Conagua, sino el Sistema Hidráulico Nacional. Y por el otro lado, la formación de una cultura del agua, yo digo, formar ciudadanos hidrointeligentes. Ahí déjeme cortarle muy brevemente porque estamos a un minuto de concluir. Sí. Eso que dice ciudadanos hidrointeligentes. ¿Qué es eso? ¿Qué hacemos nosotras como ciudadanía desde ahí, desde ese concepto? Bueno, coincidiendo plenamente con lo que dice el doctor González Villarreal, es que la ciudadanía debemos estar informada acerca de que se trata, si bien de un bien hiperespecial, como ya se mencionó, el agua, imprescindible, es cuidarla, ¿no? Porque tenemos una mala relación. Un recurso escaso que se nos puede acabar por cantidad o calidad. Entonces, la escasez puede ser que tengamos los volúmenes de agua allí, pero están contaminados. Entonces, ya no hablamos de ese tema. Debemos de tener como ciudadanía información acerca de los volúmenes disponibles de agua en cantidad y en calidad, y sabiendo que es un recurso escaso, tenemos que ahorrar agua en todas las actividades humanas, en la casa, en la escuela, en la fábrica, en la política pública para asignar nuevas dosificaciones del agua para diferentes usos y usuarios, y con diferentes criterios, ya se mencionaba, tarifas, subsidios, de incentivos económicos. Yo creo que desde la economía tenemos mucho que aportar a esta discusión para definir nueva política pública centrada en una modificación de los incentivos que generan los consumos compulsivos. Genial, yo creo que me quedo con esas reflexiones. Nos quedan muchísimos temas, pero bueno, ya los invitaré próximamente para que podamos seguir ahondando. El tema de la contaminación también es un tema que queda ahí pendiente, pero agradecerle, doctor González Villarreal, maestro Eduardo Vega, muchas gracias por compartirnos lo que ustedes están haciendo. Y bueno, pues también a todas y a todos por habernos acompañado. Recuerden que el programa se queda transmitiendo ahora mismo en la cuenta de Twitter de N22, Noticias 22 Digital, ahí pueden ver el programa completo, y en unas horas estará en la cuenta de YouTube Noticias 22 Digital. Nos vemos el próximo jueves, hasta entonces. Gracias.